Un gusto, me presento, soy Marta Tomala Campoverde y el día de hoy vamos a conocer lo que es la antijuricidad dentro del derecho penal. Los temas que vamos a conocer es la antijuricidad formal y antijuricidad material, causa de exclusión de antijuricidad, el estado de necesidad, la legítima defensa y el cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad competente o de un deber legal. Para entrar un poquito en contexto, ¿qué es la antijuricidad? La antijuricidad es el elemento en la estructura o el concepto del delito, según el cual la conducta, para que sea delictiva, primero y necesariamente ha de ser típica. Es decir, ha de estar descrita en la ley, en la norma, y luego, derivado a ello, podrá ser o no antijurídica. La antijuricidad significa contrario a derecho, contrario a la norma, que daña o pone en peligro alguno o algunos de los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal. Antijuricidad formal y antijuricidad material. ¿Qué es la antijuricidad formal? Es la simple contradicción entre una conducta y lo establecido en una norma jurídica. Se basa exclusivamente en la violación de la ley escrita, independientemente de los efectos o consecuencias de la conducta. Ejemplo, si una persona conduce un automóvil sin licencia, su acto es antijurídico formalmente, porque contradice la ley que exige portar una licencia para manejar, sin importar si causó o no un daño. Antijuridicidad material se refiere a la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido, es decir, a las consecuencias concretas que afectan a los valores fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico. Implica evaluar si el acto realmente ha afectado negativamente el orden social jurídico. Un ejemplo, si una persona roba un objeto, además de ser antijurídico formalmente, porque está prohibido por la ley, es antijurídico materialmente, porque atenta contra el bien jurídico de la propiedad. Ambas formas antijurídicas se complementan dentro del derecho penal, ya que la antijuricidad formal establece una regla general, mientras que la material analiza si la conducta es realmente lesiva para el orden social. Causa de exclusión de antijuricidad en el Ecuador. Las conductas delictivas que están descritas en la ley penal en cuestión, en el COIP, pueden llevarse a cabo en determinadas circunstancias y ante determinadas situaciones prácticas en las que el agente comisor del delito resulta ser justificado al cometerlo, y surge ahí las posibles causas eximentes de la responsabilidad penal, también conocidas como causas de exclusión de la antijuricidad o causa de justificación. Esto es así porque, en definitiva, justifican haber cometido un delito. Cuando ocurre una de las causas que la doctrina conoce y la ley establece como causa de justificación, el delito deja de ser delito, porque pierde el elemento antijuricidad, es decir, la conducta típica deja de ser antijurídica, en base a que la gente actuó bajo justificación. Estaba justificado a cometer dicha conducta. Una vez entendidas las causas de justificación como ciertas circunstancias que eximen de responsabilidad al autor, es necesario indicar lo que se menciona en el artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, el mismo que indica lo siguiente. No existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por el estado de necesidad o legítima defensa. Tampoco existe infracción penal cuando se actúa en cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad competente o de un deber legal. De modo que esto en la norma penal ecuatoriana, exactamente en el artículo 30, actualmente se conciben 4 causas de justificación o excluyentes de antijuricidad: la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento del deber y la obediencia debida. Sin embargo, contrario a la doctrina, a la vida práctica y a la propia dogmática jurídico-penal, así como la norma y principio de legalidad, el COIP deja de regular al error como otra posible causa excluyente de la antijuricidad,
o dicho de otro modo, no la establece como una posible causa de justificación. El estado de necesidad. Esto lo encontramos en el artículo 32 del COIP y dice lo siguiente. Existe estado de necesidad cuando la persona, al proteger un derecho propio o ajeno, causa lesión o daño a otra persona, siempre y cuando ésta reúna todos los requisitos. Primero, que el derecho protegido esté en real y actual peligro, que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar y que no hay otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho. Podemos darnos cuenta que cuando el sujeto se encuentra necesitado de actuar de modo lesivo, ya sea para proteger un derecho propio o ajeno, sin importar el daño que está provocando, y claramente cuando éste sea menor al que está evitando también, en cuyo caso la conducta será antijurídica, pero sin que quepa formular el reproche de culpabilidad, pues a la gente no se le será posible exigirle razonablemente esa conducta. Esto hace que, por ejemplo, cuando hay un homicidio, no pueda justificarse por estado de necesidad, debido a que no cabe jerarquizar vidas humanas. Legítima defensa. En el artículo 33, existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno, siempre y cuando concurra los siguientes requisitos: agresión actual e ilegítima, necesidad racional de la defensa, falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. El cumplimiento de una orden legítima y expresa de la autoridad competente o de un deber legal. Esto lo encontramos en el artículo 30.1 y las y los servidores de la Policía Nacional del organismo competente en materia de tránsito deberán aprender a quienes sorprendan en delito flagrante e informarles los motivos de su aprehensión. Muchas gracias.